Listos para nuestra primera entrevista, 7:02 de la mañana. Mi primer invitado vía telefónica es Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio. Felipe, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a quienes nos están escuchando. Bueno, el comercio es otro sector que está haciendo un gran esfuerzo en estos tiempos, reinventándose, asumiendo el reto de cada minuto. Felipe, acabamos de enterarnos el sábado pasado, 1 de mayo, de un aumento del salario mínimo de casi 300%, que evidentemente todavía es insuficiente. Pero yo acabo de leer este titular y con todo respeto y responsabilidad quiero escuchar tu opinión, porque tú representas al sector comercio. Este titular de primera página de Últimas Noticias dice: Datos UN, entiendo que es un estudio que hizo directamente Últimas Noticias, ¿verdad? Dice: el Bolívar sigue mandando. Ya ese titular a cualquier venezolano le puede sorprender. O sea, el Bolívar sigue mandando ¿dónde? Pero el texto de 2 líneas dice, en primera página, según el sondeo, menos de 17% paga en dólares y 64,5% lo hace con punto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este titular? Bueno, fíjate, el Bolívar seguirá mandando en la medida en que el Ejecutivo Nacional haga emisiones y ponga bolívares que no tienen respaldo en la calle para generar finalmente inflación. Cada vez que el Ejecutivo Nacional apela para asumir con sus compromisos, bien sean políticos, bien sean de sostener empresas que dependen del Estado, bien sea a través de pagos requeridos por PDVSA, cada vez que pone en juego una cantidad importante de bolívares en el mercado, pues obviamente se pueden momentáneamente invertir las tendencias o invertir las prácticas y las formas de pago, precisamente porque la gente en Venezuela no es tonta. La gente en Venezuela ya ha tenido bastante entrenamiento en cuanto a lo que significa la pérdida de valor de la moneda y busca salir de esos bolívares lo más rápido posible. Entonces, probablemente si esa medición se hizo la semana pasada, se hizo el fin de semana pasado, puede ser que de manera puntual haya arrojado un resultado semejante. La gran realidad aquí en Venezuela es que el venezolano prefiere la divisa, no solamente el dólar, también el euro, el peso colombiano, el real brasileño, el gramo de oro. Estamos en un ambiente multimonedas. Prefieren también las criptomonedas y de cierta manera, inclusive se ha desarrollado algo de desprecio inclusive por el signo monetario nacional. Esa es la dura realidad y eso es lo que arrojan los análisis de transaccionalidad cuando no estamos en presencia de fuertes emisiones de bolívares en el mercado, que insisto, la gente busca salir de eso rápidamente y pues, ¿por qué no? Momentáneamente se puede invertir la tendencia y incrementar la transaccionalidad en el mercado. Oye, hablando de invertir tendencias, al sol de hoy, ¿se asoma alguna fórmula posible para intentar neutralizar progresivamente la hiperinflación? Vemos cómo tiene un alto nivel de determinación la divisa estadounidense en nuestra economía. Existe el redondeo, tú lo sabes, Felipe, hay gente que da vueltos con caramelos, con chocolate. Bueno, tú lo acabas de decir, las maniobras de transaccionalidad que tienen que inventarse para poder cabalgar en medio de esta crisis. Pero, ¿hay algún asomo de fórmula posible para aspirar a vencer la hiperinflación progresivamente? ¿Cuál es la perspectiva en este punto? Bueno, vencer la inflación, más que una aspiración, debería ser el objeto de la voluntad política en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. No en balde Consecomercio propuso de manera tajante la elaboración de un plan para combatir la inflación, que al final es la que nos roba la capacidad de consumir bienes y servicios, nos roba la capacidad de ahorro. Entonces ahí el plan central es tener la voluntad de hacerlo. Lamentablemente en Venezuela padecemos de lo peor de todos los mundos. Nosotros tenemos por un lado una política monetaria, una política cambiaria, una política fiscal poco armónica, que tienen poca congruencia entre sí, y por el otro lado tenemos dificultades severas para poder producir bienes y servicios localmente, motivado también a las deficiencias estructurales dadas por los servicios públicos que
que tenemos allí de manera bastante carente, ¿no? Entonces, al sumar todos estos elementos, lamentablemente nuestra capacidad productiva es bastante corta, y nuestra capacidad de hacerle frente a una política monetaria que no nos favorece, nos pone en amplia desventaja y nos sigue manteniendo por el camino de la hiperinflación. Al final, la voluntad de quienes tienen la capacidad y la potestad de dirigir es lo que prevalece. ¿Y qué hacer con el salario? ¿Hay manera de ver en el corto, en el mediano plazo, qué decisión podría tomarse o qué circunstancias podrían darse para sincerar la condición del trabajador ante sus necesidades? Y aquí volvemos al tema de la moneda otra vez. Mira, en Venezuela se está empezando a dar nuevamente el caso donde la sabiduría colectiva sobrepasa a cualquier plan y a cualquier ejercicio de abstracción teórica. Así como pasó con la utilización del dólar, se está empezando a ver, a pesar de que lo deseable cada vez que se dicta un incremento de salarios, así como lo asevera Fedecámara, lo deseable sería que se reunieran los empleadores, trabajadores y el gobierno en una mesa a tres bandas donde se pudieran de alguna manera plantear las problemáticas y sacar algunas conclusiones útiles para todos. Realmente estamos acostumbrados de que eso no es así, y entonces allí donde tú empiezas a ver que ya la sabiduría colectiva, cansada de que no hayan respuestas y de que se imponga siempre un incremento de salario, que como vemos siempre es insuficiente, que hoy más que nunca atañe más que todo al sector público y lamentablemente a los pensionados que dependen precisamente de ese marcador, tú empiezas a ver cómo hay fórmulas distintas con las cuales los venezolanos y las empresas están resolviendo el esquema de contratación y el esquema de relación de trabajo con sus colaboradores. Y además estás viendo cómo la empresa privada sobre todo está poniendo unos marcadores que están muy por encima, pero muy por encima de lo que es ese salario mínimo de ley o mínimo base. Entonces, estamos en presencia de un cambio importante, no necesariamente estructural y organizado, pero se está dando un cambio al fin. Y al final, la gente está buscando las vías más expeditas para poder resolver el problema, que es llegar a producir el producto o llegar a acceder a los bienes y servicios. Tú muchas veces hablas del milagro venezolano. Y tú no desistes, en nombre del gremio que representas, del sector que representas, de la aspiración, de la voluntad, de la prioridad de tener un mejor país construido por todos. Fíjate que el sector comercio ha sido quizás el territorio donde hemos podido presenciar mayores capacidades desarrolladas para responder a estas nuevas condiciones que trajo la pandemia para complicar más lo que ya venía mal. ¿Qué destacarías tú, Felipe Capozzolo, como presidente de Consecomercio, en la perspectiva posible para Venezuela sobre lo que nos va dejando constructivamente esta crisis en capacidades, en ideas, en creación? Mira, el comercio es la conjunción de las ganas de producir, adaptarse y lógicamente el ingenio y la capacidad de cada venezolano. El comercio siempre va a tener las posibilidades de mutar, flexibilizarse y son capacidades que lamentablemente otros sectores de la economía por sus características intrínsecas no tienen. Al final los venezolanos tenemos en el ADN que nos viene de propios y extraños que llegaron a estos países ese código y esa necesidad de prosperar, de avanzar, de ser aspiracionales. Y por eso yo siempre hablo del milagro venezolano, porque sé que vamos a dar un cambio importante, sé que vamos a dar ese nuevo milagro. No es la primera vez que lo hacemos. Pasa todo por el entendimiento, pasa todo por ponernos de acuerdo en cómo incorporarnos a una causa común, que por cierto es un objetivo que todos tenemos claro. Todos los venezolanos tenemos claro de lo que no queremos, todos estamos claros de lo que sí queremos y de la prosperidad que estamos buscando. Pasa un poco por encontrarnos, pasa un poco por conversar, por entendernos, por ponernos cada quien en los zapatos de los otros
y trámite solidaridad, avanzar en ese camino. No podemos perder nunca la esperanza de que eso va a ser lo más rápido posible. Y mira, donde falle la estadística, tan cuestionada a veces por nosotros en Consecomercio, donde fallen los pronósticos económicos, donde creamos que tal vez nuestras fuerzas se están agotando, pues es allí donde debe comenzar nuestra fe. Es allí donde debemos apelar a ese poder interno que tiene cada venezolano. Estoy seguro de que ese futuro promisorio nos pertenece y lo vamos a alcanzar más temprano que tarde. Lleva trabajo, no es rápido, pero no es fácil, es difícil, pero para eso estamos nosotros aquí, para luchar y conseguir ese país que queremos. Felipe, siempre agradecido. Hasta pronto. Mucho éxito. Muchas gracias. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio. Sigan allí, amigos. Regresaremos en breve.